Soy Matías Bailone, abogado argentino, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires, entre muchas cosas a las que me dedico, Derecho Penal Internacional y Criminología, Historia del Derecho Penal y bueno, mi función en la Corte Suprema Argentina. Lo único que quiero destacar de mi quehacer en los últimos años es que fui el abogado organizador de la querella argentina, como se la denomina, la querella argentina contra los crímenes del franquismo, que presentamos el 14 de abril del 2010 en Buenos Aires, y que fue, como todos sabemos, un hito con claroscuros, por supuesto, como todo hito, pero un hito en la memoria y en la jurisdicción universal, ¿no? Gracias a la ayuda que tuvimos de muchos juristas, entre ellos, por supuesto, del gran jurista Baltasar Garzón, que nos ayudó desde el comienzo y, por supuesto, nos sigue ayudando, ¿no? Bueno, mi interés por la memoria histórica, mi interés por la jurisdicción universal viene de cuando estudiaba Derecho, de cuando era estudiante de abogacía. Y cuando era estudiante de abogacía sucedió esto tan importante a nivel historiográfico, a nivel histórico en nuestras generaciones, que fue la detención de Pinochet en Londres, ¿no? En la famosa Clinic de Londres, en donde, bueno, la acción del juez Baltasar Garzón y de la querella presentada por Joan Garcés nos marcó a todos los que estudiábamos Derecho en esa época. Y eso significó pensar que los instrumentos jurídicos que siempre estuvieron al servicio de los poderosos, que siempre estuvieron al servicio del status quo, que siempre estuvieron al servicio del conservadurismo más reaccionario, pudieran servir justamente para los más débiles, ¿no? O sea, un instrumento realmente para los más débiles y especialmente y específicamente para aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado y que fueron víctimas de los crímenes que llamamos de lesa humanidad, pero que yo prefiero llamar crímenes del Estado, crímenes estatales, ¿no? Por muchas razones que no viene a cuento quizá decir ahora, pero que epistemológicamente nos interesa más porque involucra otros crímenes que quedan fuera de la categoría de Naciones Unidas, ¿no? Y a mí me impactó muchísimo esto, por supuesto, nos marcó a toda mi generación y a varias generaciones más, por supuesto, nos marcó y eso hizo que me interesara por lo que sucedía en aquellos países en donde nunca se había juzgado, nunca se habían juzgado los crímenes de Estado. El hecho de ser argentino y de estar en la Argentina significaba para mí también esa sensación agria, ¿no? Agridulce que teníamos de haber juzgado a los criminales de Estado al final de la dictadura, pero después de haber impuesto una ley muy completamente ilegítima y por supuesto contraria al derecho internacional por el cual se garantizaba la impunidad, ¿no? La impunidad de los criminales de Estado, y eso duró varios años, hasta la llegada de Néstor Kirchner en la Argentina en el 2003, que rehabilitó el cumplimiento de los tratados internacionales y de la jurisdicción universal en el caso argentino, y se pudo juzgar eso, por supuesto, gracias a que la jurisdicción universal, con el juez Baltasar Garzón en España, hizo que se activara la jurisdicción interna en la Argentina, ¿no? Que era lo que tenía que suceder. Y bueno, me impactó mucho, después me fui a estudiar a España, a la Universidad de Castilla-La Mancha, y eso hizo que también me pusiera en contacto con los grupos de memoria histórica, no solo con el propio Baltasar Garzón, sino con los grupos de memoria histórica, con la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, con Emilio Silva y con todos los españoles que desde hace 20 años, o 23 años en realidad, están trabajando para abrir las fosas, para decir que sus familiares son también desaparecidos, como los desaparecidos de las dictaduras del Cono Sur, de América Latina, etcétera, etcétera. Y eso me impactó, esa lucha denodada, esa lucha invisibilizada por los medios de comunicación, esa lucha tan difícil de llevar, que como sabemos fue tan difícil de llevar que al único juez que intentó juzgarlo, también Baltasar Garzón, le tocó lo que le tocó, ¿no? En reprimenda justamente por eso. Entonces esas cosas me impactaron muchísimo y eso hizo que mi vinculación con las organizaciones de derechos humanos en España y la idea que se le ocurrió al gran Emilio Silva, ¿no? Que es el presidente y fundador de la RMH española y que sabemos que además es el primero que abrió una fosa común buscando a su abuelo en Priaranza del Bierzo en el año 2000 con todas las dificultades en contra,
yo nunca me canso de reivindicar la figura de Emilio Silva, ¿no? Porque es el gran activista de derechos humanos en España y probablemente uno de los más grandes de Europa. Sin embargo, bueno, justamente porque es un personaje incómodo, porque siempre dice lo que tiene que decir, no está en los medios de comunicación como debería estar, ¿no? Bueno, Emilio fue a quien se le ocurrió la idea de hacer lo que Baltasar había hecho, lo que Baltasar Garzón había hecho con el caso chileno, el caso argentino, la jurisdicción universal, pero al revés, desde Argentina para juzgar el caso español, una vez que se cerró la causa de Baltasar Garzón y se cerró también su carrera judicial por parte del Tribunal Supremo. Entonces, lo que se activó ahí justamente con actores similares a los que mencioné, porque también estaba el propio Baltasar Garzón, pero también estaba Joan Garcés, que había sido también el actor de la detención de Pinochet en Londres, y el abogado de Carmen Negrín en la querella del 2008, pudimos activar una querella por jurisdicción universal, pudimos hacerla, pudimos construirla, por supuesto que se sumaron muchísimos abogados importantes, y por citar a Ana Messuti, que todavía sigue siendo hoy una abogada muy militante de estas causas y todavía muy activa, por supuesto, en la querella. El caso de Carlos Eslepoy, Carly, como le decíamos nosotros, ¿no? Un gran abogado que también trabajó en el caso de Silingo, ¿no? Y fue abogado en nuestra querella, y muchísimos más, Venus Smukler, David Baigún, etcétera, etcétera. Se hizo esta querella en Argentina para activar la jurisdicción universal y para tratar de hacer entender un poco a la comunidad internacional la gravedad de lo que estaba sucediendo en España, ¿no? Mi interés por la jurisdicción universal es por, como dije, por estos casos, pero mi interés también por el caso español tiene que ver con que el caso español para toda América Latina y para todo el mundo ha sido siempre un caso muy importante, porque sabemos que fue el prolegómeno de la Segunda Guerra Mundial, que fue el lugar en donde el fascismo probó sus armas y probó su forma de destruir la democracia de masas y los movimientos laborales y los movimientos de trabajadores. Y no solo que lo probó, sino que tuvo un éxito increíble en lo que se propuso, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente para los trabajadores, lamentablemente para los demócratas, lamentablemente para España y para Europa, porque lo que pasa en España después sucede en el resto de Europa. Y entonces, como sabemos, la guerra de España, como se la denomina, o la guerra civil española, que a mí me gusta decirle la guerra del 36, o el genocidio que comenzó en el año 36, fue una guerra mundial en algún punto, ¿no? En el sentido de que las brigadistas internacionales fueron los que vinieron de aquí de Argentina, pero de Estados Unidos o de muchísimos lugares del mundo a luchar por la libertad y contra el fascismo, mientras que del otro lado estaban los ejércitos profesionales de Italia fascista y de la Alemania nazi. Entonces eso fue una conflagración mundial, ¿no? En un punto. Y entonces España simboliza la tumba de la libertad, como dijo Hemingway, ¿no? Y simboliza la tumba de la democracia. Por eso que reivindicar la lucha de la Segunda República Española, de aquellos hombres y mujeres que trabajaron por la democracia, por llevar a España, sacar a España del oscurantismo y llevarla a la modernidad, allá por el año 14, perdón, el año 31, fue algo importantísimo para todo el mundo, ¿no? Y fue algo que obviamente queríamos reivindicar, ¿no? No solo denunciar, ¿no?, los crímenes impunes del genocidio franquista, donde muchos de los beneficiarios de ese genocidio todavía siguen siendo personas muy importantes en España y los dueños de España, ¿no?, sino que además reivindicar a las víctimas que construyeron la España de la Segunda República y que todavía están en las fosas comunes, como ni hablar de el caso emblemático de García Lorca. Hace poco se presentó aquí en Buenos Aires la obra de teatro de Juan Diego Botto, que es impresionante, porque es traer de nuevo a Lorca a su función política de militancia, y no solamente el poeta de las cosas de Andalucía, sino mucho más que eso, ¿no? Lorca era eso, por supuesto, y muchísimo más, el poeta más grande del modernismo del siglo XX, y además un militante político de unas dimensiones descomunales,
y esto es lo que el franquismo quiso apagar, así como también la militancia antifranquista de Manuel de Falla, que a mí también me gusta reivindicarla porque no solo que soy un fanático de la obra de Manuel de Falla, sino porque él también murió acá en la Argentina y el franquismo, como ustedes saben, lo puso en las pesetas y lo quiso convertir en un personaje folclórico, ¿no? Y fuera de su política. No era lo mismo que Lorca, por supuesto, pero digo, eso es lo que nos interesaba a nosotros, ¿no? Y nos interesa profundamente, que España es un símbolo del siglo XX, de lo malo y de lo bueno, de lo malo que es la República, de lo bueno que es la Segunda República y de lo malo que fue el genocidio franquista, que creo yo dura hasta hoy con los modos de lo que nosotros denominamos el posgenocidio, ¿no? Bueno, el éxito y el fracaso, la querella argentina acaba de cumplir 13 años, ¿no? Y una querella y una causa judicial que está en estado de instrucción, ¿no? Judicial durante 13 años claramente no es ningún éxito, ¿no? Es un éxito no haber caído en el archivo, que sería casi lo normal, pero no es un éxito que siga todavía abierta en estado de instrucción. Y muchas de las órdenes de detención no se pudieron cumplir porque el gobierno español no ayudó y no colaboró cuando la justicia argentina lo pidió. Entonces, creo que en un punto tenemos digamos, cuestiones que no se han podido solucionar y la querella no ha sido un éxito en ese punto, pero sí ha sido un éxito, si se quiere decir éxito, en estos términos éxito no sería la palabra correcta, ¿no? Pero sí ha logrado algunos efectos importantes en la sociedad española. Y esto es lo que a mí me interesa, que en 13 años, desde que el 14 de abril del 2010 se presentó la querella, por lo menos hasta el 2013, 2012, la prensa española lo cubrió muy poco, ¿no? Inclusive las notas en El País, que las escribía Soledad Gallego Díaz, que en ese momento, por supuesto, no era tan importante como ahora, estaban relegadas a lugares muy marginales del propio periódico, ¿no? Y solamente Público y algunos medios digitales nos daban alguna cobertura. Eso fue cambiando hasta que Interview, por ejemplo, hizo una entrevista sobre los dos torturadores de Puerta del Sol, el general Muñecas, el general, no el general, el capitán Muñecas, no sé, y ¿cómo se llama el otro? Billy el Niño, el llamado Billy el Niño, ¿no? González Contreras. Digamos que salieron notas sobre ellos, sobre las víctimas, cosas que nunca había visto en la prensa española de los últimos años. Y eso en el 2012, en el 2013 se volvió algo medio común, ¿no? Por supuesto, al calor de cómo la sociedad española estaba reaccionando políticamente en esos momentos, ¿no? La crítica a la primera ley de memoria histórica y los prolegómenos de lo que va a ser, por supuesto, la ley de memoria democrática, hizo que en España, justamente activado, creo, un poco por los grupos civiles, los grupos de la sociedad civil que se formaron alrededor de la querella. Creo que hay varios grupos, ¿no? O sea, uno se llama SEACUA, otros tienen varios nombres que son como grupos de victimarios, grupos de querellantes que apoyan la querella como un movimiento más social que jurídico, ¿no? Y que jurisdiccional. Y eso en todas las provincias de España, en algunos pequeños pueblos minúsculos inclusive, han tenido una actuación bastante importante, ¿no? A nivel social. Así que creo que eso fue lo importante, la apertura de fosas pedidas por una jueza, que en este caso era la jueza argentina de nuestra querella, y que a través de esos exhortos internacionales se abrieron algunas fosas en España. Creo que eso fue lo más importante. Como ustedes saben, se hicieron varios libros, el libro de Mario Amorós, por ejemplo, hay varios más, y varias películas sobre la querella, como la famosa película que produjo El Deseo de Almodóvar, ¿no? El silencio de los otros, o muchísimas más, que han mostrado historias concretas que surgieron no solamente en la querella original, porque la querella original solamente comprendía a las víctimas de los primeros años de la llamada guerra civil y del primer posfranquismo, de la primera posguerra, ¿no? De los primeros años de la posguerra, es decir, las represalias del bando nacional, del bando franquista en sus trincheras y cuando ganaban territorio, sino que después, en el año 2013, sumamos querellantes de lo que se llamó lo que se llama el grupo político en Madrid de la Comuna, que son un grupo de personas que fueron de militantes políticos, ¿no?
que fueron víctimas de la represión del tardofranquismo, del último franquismo, inclusive del franquismo sin Franco, ¿no? El franquismo ya después de la muerte de Franco, que sigue siendo con Martín Villa a la cabeza de la Policía Nacional muy terrible y muy represiva, y que entre esos están los muertos de Victoria Gasteiz, ¿no? La famosa matanza de Victoria Gasteiz, que es del año 76, y que entre otras cosas, bueno, también tenemos al caso famosísimo de Salvador Puyantic, y otros casos emblemáticos del tardofranquismo, y cuando sumamos a esos querellantes también se visualizó esa otra parte de la represión, es decir, los 40 años del genocidio. El genocidio no fue solo y únicamente el momento de la llamada guerra civil y la inmediata posguerra, sino que duró 40 años y tuvo formas metamorfósicamente muy difíciles de asir, porque no hay otro caso, salvo el de Indonesia, parecido al caso español, entonces y en Europa ninguno, entonces es muy difícil de poder, digamos, analizarlo como una sola cosa, ¿no? Sino el franquismo ha ido mutando siempre para mal y siempre para mantener, digamos, el trato genocida y las prácticas genocidas, ha ido mutando a lo largo de sus años, inclusive, como decimos, en el franquismo sin Franco de los últimos años, de la muerte, después de los años de Franco, de la muerte de Franco. Entonces, cuando sumamos esos querellantes, también se visualizó de que el llamado franquismo sociológico, o ese franquismo que ya no mataba, se había matado, por supuesto, muchísimo, murió matando, sino que también reprimió severamente todas las manifestaciones populares y de trabajadores que se realizaron en toda España, algunas muy específicas contra comunidades nacionales como el País Vasco, como Cataluña, pero en general contra todos los trabajadores de toda España, y eso hizo que también, bueno, como todos sabemos, el proceso de transición a la democracia fuera un proceso muy restringido. Entonces, digo, me parece que la querella, junto con el movimiento político que se dio en España en esos mismos años, ¿no? Movimiento político que lamentablemente ha ido en decadencia en los últimos meses y años, pero digo, junto con todo ese movimiento se logró, me parece, contarle a las nuevas generaciones de españoles, ¿no? Y también de fuera de España, qué había sido el tardofranquismo, qué había sido la transición, qué había sido esa supuesta modélica transición que se vendió, y se vendió mucho a América Latina. Y me parece que la querella fue mucho más que una causa jurisdiccional, fue una apertura de mentes de las nuevas generaciones, ¿no? Porque también al participar todos estos personajes que yo nombro, ¿no? Baltasar Garzón, Joan Garcés, Carlos Eslepoy, Ana Mesuti y todos los que mencioné, digo, algunos más activamente, otros colaborando desde afuera, por supuesto, pero todos esos personajes tan importantes de la historia española de los últimos años sirvieron para, ¿no? para formar y abrir la cabeza de las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, los impedimentos fueron de variada índole, pero en general fueron la de desconocer absolutamente la jurisdicción universal, desconocer absolutamente el hecho de que una jueza argentina estuviera juzgando un caso español. El desconocimiento absoluto, es decir, la negación. La negación, o sea, no existía, no contestaban, una cosa rarísima porque en el derecho internacional y en las relaciones diplomáticas no contestar simboliza una afrenta, ¿bien? Sin embargo, nadie, inclusive desde la Argentina, se la tomaba como una afrenta, sino como algo que, bueno, esto no se contesta, esto es la negación de eso. Cuando lográbamos que algún periodista le preguntara a algún funcionario del gobierno de Rajoy especialmente qué pasaba con esto, inclusive nuestro querellante Darío Rivas, que fue nuestro primer querellante, ¿no? Que ustedes también estuvo en la fundación varias veces y que ya falleció hace un par de años, y Darío fue un personaje central en esta historia porque fue el primer querellante, hijo de un alcalde socialista asesinado en Vigo en el año 36. Darío, con casi 92 años, 93 años, Darío viajaba a España todo el tiempo para participar en conferencias, en charlas, iba a la Puerta del Sol cuando se hacían esas manifestaciones en la Puerta del Sol. Y cuando fue una visita que hizo, la pueden buscar, están las fotos en internet y están las notas, cuando fue
¿cómo se llama? Angela Merkel, a una visita que le hizo a Rajoy, él se quedó todo un día esperando en la puerta del hotel donde iban a ingresar los mandatarios para poder entregarle un petitorio y poder decirle a Merkel, no a Rajoy, ¿no? Sino a Merkel, lo que estaba haciendo el gobierno español. Bueno, por supuesto que no pudo llegar. Hay una foto en la prensa donde él está estirando su brazo con 90 y largos años para darle eso, y por supuesto la policía lo saca. Pero con eso quiero decir de que las pocas veces que esto logró la primera plana de algunos medios, por supuesto, siempre entre comillas, ¿no? Algunos funcionarios del gobierno de Rajoy terminaban hablando de la amnistía, de la vigencia de la amnistía, y del hecho de que la jurisdicción universal había cambiado el concepto de jurisdicción universal en la legislación española. Recordemos que esto, por supuesto, viene preparándose desde hace muchos años. ¿Se acuerdan? Eso en la época de Zapatero, cuando la legislatura de ese momento, ¿no?, modifica la ley de organización del Poder Judicial para modificar la estructura de la jurisdicción universal para evitar que entre otros jueces como Baltasar Garzón pudieran seguir haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, al cercenar esa posibilidad, supuestamente por el caso chino, como se dijo, por Guantánamo, es decir, al cercenar esas posibilidades, por supuesto que España decía, nosotros no nos metemos más con nadie, que nadie se meta con nosotros, ¿no? Un poco este era el discurso diplomático político del gobierno de Rajoy. Y bueno, y les dieron instrucciones muy precisas a la justicia para que no colaboraran. Ahora, el problema, ya sabemos que la justicia española es una justicia dominada por la estructura conservadora del tardofranquismo y del posfranquismo. Lo sabemos que muchísimos de los jueces de todas las instancias, e inclusive principalmente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, juraron bajo los estatutos del Movimiento Nacional, es decir, bajo los estatutos del franquismo, las primeras veces que entraron, la primera vez que entraron a la carrera judicial. Eso está probado y todos lo sabemos. O sea, sabemos la pertenencia franquista, ideológico franquista de la mayoría del Poder Judicial. Sin embargo, la traba más importante que tuvimos no fue en el Poder Judicial, sino que fue en la Cancillería española. Porque la forma en la que esto funciona es que la justicia le pide a la Cancillería del país donde se emite la orden que lo transmita a la Cancillería del país a donde va la orden, para que esa Cancillería le transmita a los jueces de ese país. Es decir, jueces, Cancillería, Cancillería, jueces. El problema lo teníamos en el gobierno español. Sin embargo, también en los últimos años, bueno, la actividad de la jueza se ha ido disminuyendo, de la jueza, de la querella, de la jueza argentina, por la edad que tiene una edad muy considerable, tiene un montón de causas, tiene, el juzgado abarrotado de causas muy importantes seguramente, ¿no? Así que también es cierto que la actividad desde la judicatura argentina ha ido disminuyendo en los últimos años, y eso también es algo que nosotros tratamos todo el tiempo de impedir, pero bueno, no está en nuestras manos. Yo creo que hay otra cosa que me gustaría decir sobre el objetivo de la querella del año 2010, que el objetivo de la querella del año 2010 fue siempre volver a abrir las puertas de la jurisdicción española. O sea, volver a que la causa que se había cerrado del juzgado de Baltasar Garzón se volviera a abrir y se volviera a investigar esa causa, esa querella, ¿bien? No la nuestra. Porque lo que me parece que funciona la jurisdicción universal es una forma de activar la jurisdicción local. Porque nosotros nunca nos vimos, cuando nosotros presentamos la querella vivía Fraga Iribarne, por ejemplo, ¿no? Vivía Manuel Fraga Iribarne, y por supuesto, por la muerte, por el asesinato de Julián Grimau, y por muchísimas otras causas más, teníamos la forma de imputar a Fraga estos crímenes, ¿no? Fraga se muere, como sabemos, un poquito después de la presentación de la querella, y no pudimos presentarla a su imputación. Pero aunque queríamos imputar a Fraga, queríamos imputar a Rodolfo Martín Villa y a muchísimos más, al suegro de Gallardón, ¿no?, que es otro famoso gobernador del franquismo y responsable de varios asesinatos, bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo, nunca nos vimos en la posibilidad de que esos criminales de Estado viajaran a la Argentina esposados y fueran juzgados en Argentina. Nunca se nos cruzaba esa posibilidad porque la sabíamos completamente imposible. O sea, ya sabemos que Fraga Iribarne fue considerado hasta su muerte padre de la Constitución, ¿no? Uno de los genocidas más grandes de Europa. Entonces, bueno, y el fundador del partido que gobernaba en ese momento, ¿no?, del Partido Popular. Por lo cual
nunca pensábamos llegar a esa posibilidad, pero sí pensábamos que íbamos a hacer, como se suele decir, ¿no? Un ruido internacional muy fuerte, ¿no? Un movimiento, que eso sí se logró, como dije, social, político y social, tanto en España, en Argentina, como en otros países del mundo, para que la justicia española reabriera esa causa que Baltasar instruyó durante un par de años, ¿no? Entonces, eso nunca sucedió. Eso nunca sucedió y bueno, es algo que para nosotros está pendiente. O sea, para nosotros el éxito de la querella argentina es que a España vuelva a juzgar estos crímenes, ¿no? Este es el éxito. Pero bueno, que lamentablemente cada vez está más lejos eso, porque eso requiere un cambio político de la sociedad. Y como lo acabamos de hablar y como sabemos lo que está pasando en España en estos momentos, ¿no? El auge de ciertas expresiones políticas que están a la derecha de esas otras expresiones que mencionaba recién, digo, es muy difícil entonces que la justicia española, que de por sí es conservadora, pueda atreverse a hacer cosas que una gran parte de la sociedad española estará en contra. Entonces, es una cosa política, por supuesto que es política, claro. Toda justicia que implique juzgar al Estado es justicia política, eso desde ya. Todos los crímenes de genocidio son crímenes eminentemente políticos. El creador del concepto de genocidio, Rafael Lemkin, decía que cuando se empezaba a categorizar los genocidios, cosa que él se opuso mucho, pero bueno, la Convención de Naciones Unidas, de la que él formó parte del primer borrador como redactor, lo termina haciendo, clasificando genocidios. Él decía que todo genocidio es político, no puede haber una categoría de genocidio político, todo genocidio es político, aún el racial, aún el religioso. Es decir, son genocidios políticos porque siempre está en discusión la reorganización de la sociedad. Y eso es un contenido político. Por ende, si todo genocidio es político, todo juzgamiento de un genocidio también es político. Entonces implica un cambio político de la sociedad. Y eso, bueno, eso hay que verlo con una mirada más macrosociológica en la España de estos días, a ver cuándo se va a poder intentar un juzgamiento de nuevo como el del año 2008. Nosotros presentamos varias críticas al proyecto original de la memoria democrática, algunas se tomaron, otras no, pero en general, por supuesto, estamos a favor. Claro, siempre es un avance, por supuesto que puede ser siempre mejor, siempre es perfectible desde ya, pero por supuesto que es un avance. Y bueno, nada, es algo que también lo dijimos en su momento con la ley de memoria histórica, ¿no? O sea, Zapatero ha sido uno de los presidentes que ha hecho cosas más importantes en este punto. Y esto lo podemos decir retrospectivamente, ¿no? Porque podemos ver todo lo que pasó después, pero también podemos ver a este Zapatero tan impresionante que ahora emerge hace un par de años, ¿no? Que es el expresidente Zapatero, que es mucho mejor que como presidente, ¿no? Es decir, es un político con una capacidad de decir cosas que probablemente antes, justamente por ser presidente de gobierno, no podía decirlas, y que ahora está haciendo un faro político interesantísimo. Es decir, está haciendo todo lo contrario de Felipe González Márquez, ¿no? Es decir, es el anti-Felipe González y eso me parece algo muy interesante y muy importante, ¿no? Muy importante. Y la ley de memoria democrática, creo que, como dije, a pesar de algunos yerros y a pesar de algunas perfecciones que se podían haber logrado, me parece que es algún avance también, por supuesto, pero también depende de cómo se va a aplicar, también depende de un montón de cuestiones. Una ley no es solamente un papel escrito muy lindo y en un lindo membrete, sino también es cómo se aplica una ley, ¿no? Cómo se llevan a cabo las políticas que implica una legislación en particular. Y eso tiene en cuenta la burocracia de un Estado, tiene en cuenta los funcionarios del Estado, tiene en cuenta las políticas de Estado, que no son, digamos, las políticas de memoria aisladas del resto de las políticas sociales, porque uno no puede aplicar políticas completamente restrictivas de derechos y políticas, digamos, económicas que desfavorezcan a las clases más débiles y al mismo tiempo aplicar políticas de memoria histórica, ¿no? Eso es imposible completamente, no solo que no se puede hacer, sino que si alguien llegara a hacer una cosa así sería, digamos, un pandemonium. No se puede. Entonces, eso implica, por supuesto, un Estado que tenga en cuenta que los débiles de hoy también son débiles que hay que tener en cuenta, ¿no? Y los débiles de hoy son débiles muy débiles y además es un Estado, los Estados modernos, también sucede con Argentina. Nosotros tuvimos una política de memoria muy activa, como ustedes saben, y muy proactiva y muy importante, pero también que fue mermando con los años. No solamente durante el gobierno del macrismo, que obviamente se detuvo absolutamente todo, sino que aún después, con el
gobierno actual todavía, digamos, se activaron algunos juicios, pero nunca de la manera como fue antes. Es decir, hay cosas que se volvieron para atrás que ya no se pueden recuperar, ¿no? Entonces, los procesos de memoria, verdad y justicia son procesos muy delicados que hay que mantener y cuidar todo el tiempo, y eso implica que a veces los cambios políticos afectan severamente estos procesos, ¿no? Y en la afectación de estos procesos, digamos, tenemos que tener en cuenta que a veces, como dije, hay retrocesos que no tienen vuelta atrás y que no hay forma de volver a recuperar de alguna manera, ¿no? En la Argentina se había intentado en ese momento, en el año 2014, en el año 2015, juzgar a los responsables económicos, empresariales de la dictadura argentina, que siempre decimos, no es una dictadura militar únicamente, es una dictadura cívico-militar, empresarial, corporativa, eclesiástica, y se buscó responsabilizar especialmente a los grandes empresarios, que todos de ellos se beneficiaron de la represión, y sino que además de beneficiarse de la represión fueron organizadores del genocidio en muchísimos casos, ¿no? Y montaron salas de tortura y campos de concentración dentro de sus propias empresas, porque una cosa lógica también en el caso español, digamos, se iba contra la clase trabajadora politizada, ¿no? La clase trabajadora organizada, la clase trabajadora que reclamaba los derechos que le correspondían, ¿no? Entonces, aquí también en ese momento nosotros en la querella argentina quisimos presentar, pero no pudimos por no encontrar todo el material probatorio, pero buscar a los responsables todavía vivos en España y a las corporaciones, pensando en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a las corporaciones económicas que son herederas de aquellas empresas que en el año 36 y en todo el franquismo usaron trabajo esclavo. Usaron trabajo esclavo para construir carreteras, puentes, y para beneficiarse económicamente y para quedarse con las empresas que fueron expropiadas al bando vencido. Entonces, buscamos a los responsables, por supuesto vivos ya no quedaba ninguno, pero sí a los responsables, como digo, de personas jurídicas, ¿no? A las empresas que seguían, algunas con el mismo nombre y otras con nombres distintos, pero eran la continuación, y muchas de ellas tenían sede local en la Argentina, por lo cual podíamos ir contra la empresa argentina por su correspondiente, digamos, socia o partener económica en el caso español. El uso del trabajo esclavo, la instalación de centros de tortura y de represión y de exterminio dentro de las propias corporaciones, la utilización para la ganancia económica del expolio económico que significó el franquismo y significó la dictadura argentina también. No nos olvidemos que los grandes dictadores de América Latina, ¿no? Los más conocidos como Pinochet, Videla, etcétera, todos admiraban a Franco. El día que sepultan a Franco en el Valle de los Caídos, el día que lo entierran en Cuelgamuros, uno de los jefes de Estado que va y que además mantiene largas y distendidas y amistosas conversaciones con el rey Juan Carlos es Pinochet. Y Pinochet lo dice siempre. De hecho, Pinochet termina haciendo un mausoleo ahí en la Escuela Militar en Santiago, por supuesto, muy distinto por muchas razones, pero bastante parecido a lo que él quería, lo que quiso Franco, ¿no? Construirse su mausoleo, su gran mausoleo, en este caso una escuela militar en Santiago de Chile. Es decir, que el caso de Franco, como ya dije hace un rato, ha sido un caso que admiraron todos los autoritarios y dictadores de toda América Latina. Lo admiraron, lo pretendieron imitar, lo pretendieron copiar, y en muchos casos lo hicieron. Creo que Pinochet, esto lo ha dicho siempre Joan Garcés, ¿no? Que estudió ambos casos y que estuvo en ambos lugares, que Pinochet fue el mejor alumno que tuvo Franco, ¿no? Después nos fuimos dando cuenta a lo largo del tiempo que algunos jueces que en la Argentina, en la primera momento de la presentación, habían rechazado la querella y habían rechazado la jurisdicción universal, nosotros la tenemos reconocida en nuestra Constitución del siglo XIX, ¿no? De la época de las Cortes de Cádiz, ¿no? O sea, nosotros tenemos esa Constitución y esa Constitución lo reconoce. Sin embargo, muchas autoridades judiciales lo habían rechazado al comienzo, y después nos fuimos dando cuenta de los vínculos espurios que había entre esos funcionarios judiciales con la diplomacia española, inclusive con Felipe González, amigos personales de Felipe González, empresarios y demás, que estuvieron como logrando, intentando que no se reconociera en el año 2010, en el año 2010, el principio de jurisdicción universal en este caso.
pero también han sucedido varias cosas. Es decir, yo creo que ya han dejado de intentar frenar la querella, porque la querella se frena desde otras maneras. Ya no se frena con estos intentos políticos judiciales, sino se frena desde España. O sea, España no respondiendo, no pasa absolutamente nada. Acá en la justicia argentina se coloca la leyenda que nadie contestó y ahí se acabó la historia. Es decir, el principio de jurisdicción universal tiene este problema. El problema es que si no hay colaboración, no se puede hacer nada y se muere la causa, ¿no? Cosa que estamos intentando que no se muera, pero lamentablemente es un destino que conocemos que puede suceder, que quiere decir el archivo, ¿no? El archivo de la causa es la muerte de esa causa. Eh, Sin embargo, ha pasado otra cosa en los últimos meses, que no es nuevo. Yo lo vengo estudiando como profesor de Derecho Penal Internacional desde hace mucho tiempo, que es que los grupos más reaccionarios de la política internacional, especialmente, quiero decir, la política exterior norteamericana, es decir, la diplomacia norteamericana, siempre ha estado desde la era Clinton en adelante, desde el ascenso de los demócratas de Clinton en los años 90 en adelante, han estado tratando de utilizar los instrumentos jurídicos del derecho internacional y de Naciones Unidas para los fines imperialistas de Estados Unidos. Esto quiere decir que la Convención de Genocidio, la Convención de la Imprescriptibilidad de Crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera, todos los instrumentos y lo que denomina la herencia de Nuremberg, etcétera, etcétera, usada siempre para proteger a los más débiles, ahora Estados Unidos pretendía usar eso para defender las posiciones imperialistas de Estados Unidos. Es decir, seguir atacando, seguir invadiendo países, pero no ya bajo el principio de la excepcionalidad norteamericana y de la supremacía norteamericana, sino ahora bajo principios de los derechos humanos. O sea, la utilización de los derechos humanos para los mismos fines imperialistas que ellos venían usando. Esto viene pasando desde la era Clinton, o sea, no es algo novedoso. Inclusive el término genocidio es un término que está en disputa política, porque Samantha Power y toda esa gente que son de los de Clinton y los de Barack Obama, digamos, han usado y han usufructuado el término para los fines imperialistas de Estados Unidos, ¿no? Siempre nosotros desde la vereda opuesta hemos tratado de volver al concepto original de Rafael Lemkin, volver a la utilización que Baltasar Garzón hizo del término genocidio en las querellas y en la actuación judicial. Bueno, volver al sentido original de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Así que creo que el futuro de la jurisdicción universal es bastante oscuro, es bastante negro, porque por un lado es la imposibilidad de que realmente el principio pueda funcionar para defender a los más débiles, y por el otro lado el hecho de que los países poderosos como Estados Unidos, ¿no? O algunos de los países aglutinados en la OTAN, porque no va a faltar para que también en esta guerra de la OTAN contra Rusia funcione el principio de jurisdicción universal, lo hagan funcionar en algún caso, va a terminar siendo un uso y un usufructo imperialista norteamericano, ¿no? Completamente contrario para lo que fue creado, para lo que fue usado y para lo que fue utilizado durante tantos años, ¿no? Así que me parece que el futuro lamentablemente no es muy promisorio. Por supuesto, no hay que caer en el desánimo y entregar este principio y, por supuesto, negarle posibilidades positivas, ¿no? Pero bueno, esto significa que hay que luchar por esto, como decía Rudolf von Jhering, ¿no? El gran jurista del siglo XIX, ¿no? Decía la lucha por el derecho es una lucha, y es una lucha política y es una lucha permanente por los instrumentos jurídicos. Todos los instrumentos jurídicos pueden ser usados para el mal, ¿no? Son técnicas. Y son técnicas que pueden ser usadas para el bien o para el mal. Por supuesto que hay algunas técnicas que se adaptan mejor al mal que al bien, pero esa es otra discusión. Pero en principio esta, que no se adapta al mal, sino que está pensada para ayudar a los más débiles, también puede ser usada de estas maneras tan denigratorias y terribles. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucha alerta cuando suceden estas cosas y hay que debatir en todos los foros internacionales, en todos los congresos de derecho internacional, en todas las facultades de derecho, hay que debatir y permanentemente discutir la utilización de estos términos, ¿no? Porque una utilización baladí,
una utilización, digamos, motivada políticamente por la coyuntura del imperialismo, puede hacer destruir completamente toda la larga trayectoria del derecho penal internacional. Si queremos rescatar los instrumentos del derecho penal internacional, entre ellos el principio de jurisdicción universal, para los fines para los que fueron creados y usados históricamente, hay que dar una lucha, y esa lucha es permanente contra la politización de esos términos, ¿no? La politización en sentido negativo, de nuevo, porque político es, ya dije, el contenido de todas nuestras relaciones, ¿no? Pero la politización en el sentido de un uso político imperialista, de un uso político diplomático imperialista, que es lo que hace Estados Unidos con esto. Así que no me cabe dudas de que esto va a seguir contra Venezuela, contra Rusia, contra todos los países, contra China, contra todos los países que se quiera Estados Unidos utilizarlo, lo va a hacer, y me parece que hay que estar muy atento para que, bueno, por supuesto, habrá casos que lo merezcan, habrá casos que no, pues cada caso es distinto y habrá que analizarlo, por supuesto, pero digo, para que no haya en principio una utilización en este sentido del principio de jurisdicción universal.